Había un teléfono satelital negro sobre la mesita del asiento 14, intacto, silencioso y codificado para llegar a un solo lugar, el comando estratégico del Pentágono, Terran Guard. No levantó la voz cuando la tripulación de vuelo lo rodeó, no se inmutó cuando le exigieron su bolso o cuando el blanco. La mujer a su lado lo llamó una amenaza que había enfrentado, insurgentes, generales informados, asesorados sobre redes terroristas. Pero nada de eso importaba aquí. A 30.000 pies sobre el suelo, el uniforme llano. Visible, todo lo que vieron fue a un hombre negro tranquilo con el tipo de calma equivocado y luego. Hizo la llamada minutos después. El control de tráfico aéreo interrumpió la trayectoria del vuelo con una orden directa a el hombre en el asiento 14. Era un asesor federal de alto nivel en camino de entregar información de inteligencia al Pentágono sobre lo que comenzó, ya que la elaboración de perfiles había desencadenado una cadena de consecuencias federales y el sistema completo ni siquiera había respondido aún antes de que nos vayamos. Cualquier comentario adicional desde qué parte del mundo estás mirando y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es uno que no querrás perderte. La señal del cinturón de seguridad estaba apagada, pero la tensión que presionaba la fila 14 se sentía más apretada que cualquier otra. La correa podía sostener al mayor Terence Guard sentado en el asiento del pasillo, los hombros relajados. Marco alto con el ángulo suficiente para que el pasajero de la ventana tuviera espacio para respirar. No había hablado desde el despegue. Tanto como miró hacia la mujer en 14B más allá de un educado asentimiento cuando se sentó. Sin embargo, su malestar había estado hirviendo a fuego lento desde que se levantaron las ruedas y ahora estaba comenzando. Para hervir se movió de nuevo con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho y las piernas en ángulo. Se alejó bruscamente de él como si la sola proximidad fuera una amenaza. El vuelo fue suave, el motor firme, el murmullo de conversación y el sonido ocasional del botón de llamada de un asistente de vuelo resonando suavemente a través de la cabina, pero aquí justo a su lado bien podría haber sido una zona de combate por la forma en que ella seguía mirándolo, mandíbula apretada, respiración, ojos superficiales. Mientras se movía hacia la pequeña bolsa de lona negra debajo de su asiento como si estuviera haciendo tic-tac, Terence sintió que, por supuesto, no solo las miradas de reojo o la tensión en su postura, sino el cambio más profundo que carga sutil en el aire del tipo que los hombres entrenados aprendieron a reconocer antes. El peligro se desarrolló, no se movió, no habló, solo mantuvo las manos en el reposabrazos. Un pulgar rozando ligeramente el borde de su tarjeta de embarque, el otro descansando sobre su muslo, calma medida, no amenazante. Había aprendido hacía mucho tiempo que nada empeoraba más rápido una situación que defenderse demasiado pronto durante el vuelo. La empleada pasó sonriendo distraídamente mientras revisaba cinturones y bandejas. Cassandra Meyer se inclinó y le dio unos golpecitos en el brazo, en voz baja pero urgente. Discúlpeme. Lo siento, no estoy tratando de causar problemas, pero el hombre a mi lado no me siento seguro. El asistente parpadeó, lo tomó por sorpresa y luego se inclinó ligeramente. ¿Es algo mal? Simplemente no sé, no ha dicho nada, pero algo anda mal. Creo que podría tener un arma y sigue acercándose a su bolso. Terence no se inmutó, mantuvo la vista al frente y ahora con la mandíbula apretada. El pecho se elevó lentamente debajo de su suéter gris. El asistente miró hacia abajo y luego miró hacia él. La incertidumbre parpadeaba en su expresión. Terence se volvió para mirarla a los ojos por primera vez. ¿Hay algún problema? La mujer vaciló. El entrenamiento le dijo que redujera la intensidad para hacer preguntas neutrales, pero el pasajero a su lado ya respiraba más rápido, ya retorciendo sus dedos en su regazo, ya alimentando la inquietud con cada mirada nerviosa detrás de ellos, un hombre al otro lado. El pasillo se inclinó ligeramente hacia adelante mirando a un adolescente bajando una fila arriba. Su teléfono de un juego para mirar hacia atrás. Le voy a pedir que mantenga sus manos visibles, señor, dijo el asistente con cuidado, tratando de mantener su voz incluso cuando acaba de surgir una preocupación. ¿Te importaría abrir tu bolso para mí? Terence parpadeó una vez lentamente, no respondió inmediatamente, no necesitaba él. El silencio se prolongó lo suficiente como para llamar más la atención antes de que finalmente dijera en voz baja y recortara cuál es él. Preocupación. El asistente miró hacia Cassandra, quien miró más allá de ella y miró fijamente a Terence, ahora envalentonado. Sigue tocando su bolso como si hubiera algo dentro. Lo vi. Lo revisó. 3 veces antes de despegar. No ha dicho una palabra que sea sospechosa. ¿No? Ni siquiera quiere hablarme. Los labios de Terren apretados, su mano no había sido
cerca de la bolsa una vez desde que abordó. Se ajustó el cinturón de seguridad, revisó su tarjeta de embarque y luego se cruzó de brazos. Eso fue todo. Pero no importó, no cuando el miedo ya había encontrado una forma para instalarse en señor. El asistente intentó. De nuevo su voz más firme ahora con el estrés de lo que está en juego. Tenemos que. Asegúrate de que no haya peligro a bordo. Por favor, abre tu bolso. Terence no se movió. No abriré nada sin. Porque dijo medido y bajo: si crees que hay una amenaza, llamas al capitán y seguir el protocolo, pero no consiento que lo registren porque alguien se puso nervioso al lado de un negro en un avión. Allí se habló claramente, sin filo en su voz, solo el tipo de calma que llevaba peso. El asistente se enderezó. Sorprendida, Cassandra respiró hondo y se echó hacia atrás como si él. Las palabras en sí mismas fueron una admisión de culpa. Verás, está siendo hostil, está siendo directo. El hombre al otro lado del pasillo murmuró, pero el asistente no lo reconoció. Regresaré enseguida, dijo mientras caminaba hacia el altar. Mientras ella desaparecía detrás de la cortina, Terence se reclinó cruzando los brazos nuevamente y pudo sentir los ojos de Cassandra. Perforando un lado de su cara podía sentir el calor de la mitad de la cabina, ahora tratando de no mirar demasiado obviamente esto. No era nuevo. En realidad los controles de seguridad de los aeropuertos retrasaron los embarques en los que llegó. Diferentes formas, pero siempre ocurría, solo que ahora estaba sucediendo en el aire a 35.000 pies. Sobre el suelo frente a extraños que no podían apartar la mirada, exhaló lentamente. Controló sus dedos y rozó una vez más su muslo cerca de la chaqueta doblada. En su regazo, donde un pequeño dispositivo esperaba silenciosamente debajo de la tela compacta mate. Militares negros emitidos bloqueados en un canal al que ninguna red comercial podía acceder. No había querido usarlo. Esperaba no tener que hacerlo, pero no había venido tan lejos. Lejos de ser humillado por el miedo disfrazado de protocolo cuando el telón se abrió de nuevo y el asistente de vuelo masculino regresó con otros dos a cuestas. Terence sabía que el siguiente momento pondría todo en movimiento, el ambiente en él. La cabina volvió a cambiar, no por turbulencia o falla mecánica, sino por algo más silencioso e insidioso, el tipo de miedo que se difunde en miradas y susurros. Con la cautelosa forma en que la gente adaptaba su postura en el silencio cada vez más tenso donde una vez se había conversado. Llenó el aire mientras los tres asistentes avanzaban por el pasillo. Los pasajeros se inclinaron lo suficiente para ver sin teléfonos aparentemente obvios con dedos sutilmente inclinados ya cerca del registro. Botones no por certeza sino por curiosidad alimentada por la sugerencia del líder. Entre ellos, un hombre de unos 40 años, con las sienes canosas y una calma forzada detrás de su sonrisa profesional, se detuvo junto a él. Fila 14 y se agachó ligeramente con voz baja pero inconfundiblemente firme mientras se dirigió a Terence. Señor, necesito pedirle que se ponga de pie. Terence no se movió. Sus brazos permanecieron cruzados con los ojos fijos hacia adelante. No respondió con ira. Solo una especie de moderación practicada que se había desgastado en él por años de ser. En habitaciones, vehículos y países donde los pasos en falso eran fatales, donde el primero. Un gesto equivocado podría escribir el final de una historia que nadie jamás escucharía. ¿Por qué? Propósito, preguntó con un nivel de voz. Se ha planteado una preocupación sobre su comportamiento y en interés de. Por la seguridad de todos, estamos pidiendo total cooperación. Cassandra inclinó los labios hacia atrás, presionados en una delgada línea, mirando ansiosamente, ahora como si la reivindicación fuera. Finalmente llegando en uniforme, el hombre no la miró a los ojos, pero no necesitaba. Él ya estaba actuando de acuerdo con la imagen que ella había pintado. Ya le he explicado que Terence respondió con la mirada. Estable, no ha habido ningún comportamiento. He estado sentado en silencio y respetuoso desde entonces. Abordar si estás actuando sobre la incomodidad de un pasajero, eso es una cosa, pero si estás escalando eso aún. Inspección forzada sin motivo, ya no estamos hablando de seguridad, estamos discutiendo responsabilidad. El asistente enderezó la tensión que se arrastraba en su mandíbula y miró a los otros dos a su lado, una mujer joven que intentaba no parecer nerviosa y un hombre que claramente había sido llamado como apoyo pero no parecía dispuesto a participar. El líder lo intentó de nuevo. Esto no tiene por qué ser difícil. Podemos acompañarte a la parte trasera de la cabina para hablar en privado. Estoy cómodo aquí. Terence respondió sin levantar la voz. No cedo y no abandonaré mi asiento para una conversación basada en las suposiciones de alguien si hay una razón legítima.
Amenaza con contactar al capitán y asegurar el avión, de lo contrario esto es acoso dirigido y responderás por ello. Las palabras no fueron gritadas, pero aterrizaron con fuerza, atrayendo incluso más ojos. 2 filas más adelante, un hombre dejó su periódico completamente sobre el suelo. En el pasillo una pareja joven intercambió palabras tranquilas. Todos habían sentido el cambio momento en el que ya no se trataba del miedo de la mujer, sino de si la tripulación elegiría actuar en consecuencia. Sí. El protocolo se inclinaría hacia la comodidad a expensas de la justicia. El asistente miró hacia la cortina, claramente debatiendo si llamar al capitán ahora o seguir presionando. Eligió lo último. Estamos tratando de evitar involucrar a la cabina, dijo con voz rígida. Pero tengo la autoridad para registrar las pertenencias de un pasajero en respuesta a una inquietud creíble y tengo derecho a negar una búsqueda ilegal sin causa. Terence respondió, su tono calmó su cuerpo. Aún así, no tienes ninguna garantía, ni causa probable, ni ningún comportamiento específico que puedas señales, solo la palabra de alguien a quien no le gusta quien está sentado junto a él. Cassandra se burló a su lado, inclinándose lo suficiente para asegurarse de que su voz se transmitiera. Increíble. Está rechazando una búsqueda que debería decirle todo. Terence giró ligeramente la cabeza para encontrarse sus ojos. Por primera vez desde que comenzó el vuelo su expresión no cambió. No estalló con ira o condescendencia, solo decepción del tipo que decía que había visto esto antes y nunca se hizo realidad. Es menos agotador que no sepas nada de mí, dijo en voz baja. Tomaste una decisión incluso antes de que saliéramos. Suelo y ahora estás actuando como si tuvieras algo que ocultar. Yo tengo algo que proteger, respondió el asistente. Interrumpió rápidamente, su voz subiendo un nivel para cubrir la tensión. Señor, este es su último aviso. Si no cumples, tendremos que sujetarte hasta que podamos aterrizar e investigar más a fondo. Ante eso, Terence se movió, no de repente, no agresivamente, sino con un paso lento. Deliberación que hizo que el asistente más joven diera medio paso hacia atrás y metió la mano en su regazo entre los pliegues de la chaqueta gris. Aún descansaba allí y sacó un pequeño objeto colocándolo suavemente sobre su mesa bandeja, un elegante y compacto teléfono satelital. Carcasa militar negra mate, inconfundible para cualquiera que supiera lo que estaba mirando. La cabaña no estalló en pánico, pero la energía cambió nuevamente, una onda de silencio moviéndose hacia afuera. Desde el centro del avión, cuando los pasajeros vieron algo que no entendían y la tripulación no esperaba, que la boca del asistente principal se abriera un poco sin saber si pedir ayuda o congelarse. Estoy colocando una llame, dijo Terence con los ojos fijos en el asistente. Le sugiero que espere. Marcó con el pulgar y luego se acercó el teléfono a la oreja. Sin altavoz, sin amenazas, sin levantar la voz, solo unos pocos minutos en voz baja. Palabras intercambiadas en un tono demasiado plano para ser casual. Lo que sea que dijo no duró más de 10 segundos. Luego terminó la llamada, volvió a colgar el teléfono y miró. Hasta ahora, dijo, esperamos al capitán. Los asistentes se quedaron congelados en lugar, inciertos si moverse, hablar o retirarse. Cassandra se volvió bruscamente, mirando entre ellos. Su boca se apretó mientras la confusión se apoderaba de algo. Había cambiado, nadie sabía exactamente qué, pero el peso era inconfundible. El silencio después de la llamada fue más denso que antes y se extendió por la cabina como un. La sábana estaba tensa y apenas retenía la tensión que se estaba deshaciendo debajo. Terence no se había movido desde que colocó el teléfono satelital en la mesa de la bandeja, aunque su postura permaneció serena. El cambio en la habitación era inconfundible, la presencia del dispositivo y la tranquila y críptica confianza con la que lo había utilizado. Dejó a los asistentes visiblemente inquietos sobre su curso de acción planeado ahora. Enredados en preguntas que no estaban capacitados para responder, pero la incertidumbre era algo frágil en el aire, especialmente cuando, empujada por el miedo, Cassandra se reclinó pero siguió mirando el teléfono como si podría repentinamente volver a la vida. Su malestar se había torcido en algo más agudo. Ahora ya no era solo miedo, sino la ego magullado de alguien que esperaba que el mundo se uniera a su reclamo y estaba ahora viendo cómo se le escapaba el control. Su voz era tensa cuando habló de nuevo. No. Ya no está en silencio. Acaba de hacer una llamada en un dispositivo que nunca había visto antes. No sé con quién está hablando o qué es lo que acaba de hacer. ¿Realmente nos vamos a sentar aquí y dejar pasar esto? La azafata principal se volvió hacia ella visiblemente insegura, pero su
Las palabras encendieron una chispa en los demás pasajeros que habían estado en silencio observando la grabación. Comenzó a murmurar de nuevo, esta vez menos seguro de quién se suponía que era el peligro. Aún así, el miedo tenía una manera de elegir. Lados mucho antes de que llegaran los hechos, el asistente masculino más joven se acercó. Bajando la voz, «Señor, necesito que me entregue el teléfono», no dijo Terence. Simplemente su tono firme, «es equipo seguro, no para inspección civil». No le estoy preguntando al hombre que espetó tratando de invocar una autoridad que no poseía por completo. Estás excediendo tu jurisdicción. Terence respondió que no eres agente de la ley, y esto no es una amenaza. En el caso de que estés reaccionando ante la incomodidad de un pasajero, nada más, el asistente principal se inclinó de nuevo ahora. Visiblemente sudando. No puede dictar nuestra respuesta en el aire. Señor, trajo un dispositivo militar aún. Vuelo comercial e inspección rechazada, tenemos la responsabilidad de proteger. Cada pasajero. Terence sostuvo su mirada sin parpadear. Y no he hecho nada para comprometer eso. Responsabilidad. La única amenaza aquí es la que usted está creando. El asistente principal vaciló y luego se volvió ligeramente. Susurrando algo en el pequeño dispositivo de comunicación enganchado a su cuello. Momentos después, la cortina se abrió nuevamente. 2 miembros más de la tripulación salieron y detrás de ellos el propio capitán. Entré al pasillo con unos hombros anchos de unos 50 años, ojos agudos y la piel tensa. Años en cabinas presurizadas, su expresión era ilegible mientras se acercaba a la fila 14 contemplando la escena. Con la calma practicada de un piloto, ¿cuál es exactamente la situación aquí?, él preguntó. Su voz era tranquila pero tensa. Cassandra fue la primera en contestar. Hizo una llamada a un teléfono militar después de negarse a ser buscado. Está actuando como si estuviera por encima de la ley. No me siento seguro. El capitán miró a la tripulación de vuelo. El asistente asintió con rigidez, se negó a la inspección y luego sacó un teléfono seguro. Afirma que es un funcionario del gobierno. Oficial, pero no se identificará ni nos permitirá verificar nada. Miró al capitán con los ojos fijos. No quieres hacer esto. Quiero que mi avión aterrice sin incidentes. El capitán respondió, si eso significa asegurar a un pasajero potencialmente hostil, me ocuparé. Ese riesgo. Estás a punto de cometer un error mayor del que crees, dijo Terence. En voz baja, el capitán no se inmutó. Está siendo inmovilizado hasta que aterricemos. Antes de que Terence pudiera responder, el asistente masculino se agachó hacia su cinturón de seguridad intentando desbloquearlo mientras otro le agarró la muñeca, no con brusquedad al principio, pero con el tipo de insistencia. Eso señaló la finalidad de Terence. No resistió, no con la fuerza sino con su cuerpo. Tenso, y cuando lo sacaron del asiento el esfuerzo que tomó moverlo fue mucho mayor de lo que esperaban. Aún así él lo permitió, no porque temiera una escalada sino porque la llamada ya se había hecho y lo que vino después fue. Ya no era suyo para manejar a los pasajeros. Jadeó cuando la escena se desarrolló. Varios. Los teléfonos estaban apagados y ahora grababan abiertamente mientras Terence era arrastrado hacia el pasillo. Obligado a arrodillarse el tiempo suficiente para sujetarle las muñecas, el capitán dio un paso atrás cuando los asistentes comenzaron a abrir la cremallera de su bolso y lo rebuscaron con torpe urgencia. Dentro no hay nada alarmante, solo una novela de bolsillo con páginas dobladas, un conjunto limpio de documentos doblados asegurados en una carpeta, un reloj envuelto en un calcetín y un gobierno. Tarjeta de identificación metida en un bolsillo lateral que se perdieron por completo en su prisa. Aquí no hay nada, uno de ellos murmuró, pero el daño ya estaba hecho. Terence estaba inmovilizado arrodillándose como un sospechoso en el suelo de una cabina llena de extraños, el fuerte zumbido de los motores contra el silencio que se había apoderado de los espectadores. Cassandra lo miró fijamente, insegura, ahora su confianza flaqueaba. Mientras asimilaba la realidad de lo que había ayudado a crear. Te lo advertí, dijo Terence en voz baja, no mirándola a ella sino a capitán. Tendrás noticias de alguien muy pronto y cuando lo hagas. Entiendo exactamente a quién acabas de inmovilizar frente a una cabina llena de testigos. El capitán no respondió. Simplemente se giró y caminó de regreso a la cabina, con los hombros rígidos y la mente claramente trabajando en posibilidades que no había considerado cuando se acercó por primera vez. Terence fue levantado y colocado de nuevo en su asiento, todavía atado, todavía en silencio. El teléfono permaneció en él. La mesa de la bandeja estaba intacta y mientras el avión continuaba su suave rumbo hacia Washington, la tensión a bordo ya no
Descansaba en la sospecha de una sola mujer o en el error de juicio de un grupo nervioso. Ahora flotaba en lo desconocido el sonido inminente de las consecuencias que ya habían desaparecido. Terence se sentó, erguido, con los hombros echados hacia atrás contra el asiento, pero sus muñecas todavía esposaban. Plástico apretado mordiendo su piel con cada movimiento. El silencio se había convertido en algo más ácido, ahora un silencio. Eso no era pacífico, sino cargado de miradas con juicio con él. Peso de un centenar de conclusiones, ya extraídas y archivadas en las mentes de quienes observaban como las azafatas. Regresaron a sus puestos, pero nadie había avanzado realmente. Ni la tripulación ni él. Pasajeros y definitivamente no Cassandra. Ella no había dejado de mirarlo desde. Lo ataron con correas, su postura rígida, su boca formando una línea apretada como si lo estaba desafiando a decir algo, y cuando finalmente lo hizo, rompió el silencio. Con una agudeza que hizo que incluso la fila detrás de ellos se pusiera rígida. ¿Realmente te sientes orgulloso de ti mismo en este momento?, él preguntó. Volviéndose hacia ella lentamente, su voz ya no era paciente ni reservada. ¿Realmente crees que hiciste algo bueno? Ella parpadeó, sorprendida de que él le estuviera hablando directamente, y luego cruzó sus brazos como si hubiera estado esperando este momento exacto. Hice lo que tenía que hacer. Estabas actuando sospechosamente, no lo hiciste. ¿Quieres que alguien mire tu bolso? Estaba siendo reservado. ¿Quieres decir que me estaba importando? Es mi propio negocio. Él respondió con voz baja pero llena de calor. Ni una sola vez hablé. A ti ni una sola vez te miré de reojo, y de alguna manera eso es suficiente para que me arrastren fuera de mi asiento como un maldito criminal. ¿Eso te suena bien? Sacaste un teléfono militar, ella espetó moviéndose en su asiento para mirarlo. Lo que una persona normal tiene uno de esos en un avión. Sacudió la cabeza riendo. Amargamente. No sabes nada de mi señora, ni mi trabajo, ni quién soy, ni qué lo he hecho por este país, pero viste a un hombre negro con una mirada seria y decidí que eso significaba peligro. Eso es todo. No vi que la carrera comenzara. Eso conmigo, dijo rápidamente, alzando la voz y su rostro comenzando a sonrojarse. No conviertas esto en algo que no es. ¿No viste la carrera?, repitió, su risa aguda. Ahora estás seguro de eso. ¿Por qué no llamaste a los asistentes cuando ese tipo blanco al otro lado del pasillo seguía levantándose para revisar el compartimento superior? No se inmutó cuando el tipo de 2 filas más arriba dejó caer su bolso y murmuró algo sobre baterías olvidadas. Pero yo me siento tranquilo. No digas una palabra y sabes que algo anda mal. Estabas tenso. Seguí revisando tu reloj, tu teléfono. Mi vuelo se retrasó y tengo una reunión informativa en DC. Estoy tratando de llevar la cuenta del tiempo. Eso se llama ser profesional. No es peligroso, pero te pusiste nervioso y en lugar de controlarte, decidió que todo el maldito vuelo tenía que detenerse y girar en torno a tu miedo. Ella se burló y entrecerró los ojos. ¿Crees que estás una especie de mártir ahora? No. Creo que soy un hombre que está harto de esta misma maldita historia reproduciéndose una y otra vez, dijo alzando la voz. No puedes llamar. Me amenazas y te haces la víctima cuando te golpea. Me humillaste. Me sujetaste frente a todo un grupo plano de personas y todavía piensas que eres tú quien ha sido perjudicado. Cassandra inclinó su rostro hacia adelante ahora, a centímetros de su furia crepitando en sus ojos. Deberías haber cooperado. Eso es lo que hace la gente normal cuando no tiene nada que ocultar y lo que te permite dormir mejor pensando que tenías razón. No te debo consuelo, no te debo una explicación. Me viste, me juzgaste. Y disfrutaste viéndolos poner sus manos sobre mí. Ella abrió la boca para responder, pero dudó, levantando el pecho y cayendo más rápido. Ahora eres una broma, murmuró con la voz temblorosa. No, eres. No es broma, dijo acercándose un poco más a pesar de las ataduras que se clavaban en sus muñecas. Hiciste un berrinche en el cielo porque el mundo no giró a tu alrededor durante 5 minutos y ahora estás enojado porque la mentira que dijiste está empezando a desaparecer. Desmoronarse. No mentí. Eres patética, dijo él en respuesta. Eso hizo que ella. Su mano voló antes de que alguien pudiera detenerla y el agudo crujido de piel contra piel resonó por toda la cabina como un. Los jadeos de los disparos resonaron arriba y abajo del pasillo cuando la palma de Cassandra conectó con el rostro de Terren. Giró su cabeza hacia un lado y su mejilla se enrojeció al instante, pero no se inmutó, no gritó, ni siquiera parpadeó. Volvió la cabeza hacia ella.
Lentamente sus ojos fríos fijos y legibles. Ella estaba de pie ahora, manos temblorosas. Pecho agitado como si solo en ese momento se diera cuenta de lo que había hecho y quién había. Terence no dijo una palabra más que no tenía por el peso de lo que había. Acaba de suceder. Se instaló sobre toda la cabina como nubes de tormenta esperando estallar y muy arriba en la cabina una nueva. La voz crepitó a través de la radio del capitán con voz aguda y urgente y no desde él. Torre por la que había pasado la llamada. El momento permaneció en el aire más tiempo del que debería haber tardado demasiado en algo tan violento, tan público, tan obvio. Su mano todavía estaba ligeramente levantada como si ni siquiera ella hubiera procesado completamente el hecho. Que había abofeteado a un hombre inmovilizado en la cara a la vista de una cabina llena de pasajeros. Sus ojos se movieron rápidamente. Ahora rápidamente, no buscando simpatía sino apoyo, algún tipo de afirmación de que lo que había hecho tenía sentido y que el miedo que había estado agarrando. Como si una armadura aún la protegiera del peso de lo que acababa de suceder, pero nadie dijo nada, nadie asintió. Uno incluso la miró de la misma manera. Terence no habló, se sentó. Todavía estaba unida, la marca roja en su mejilla ya estaba comenzando a desvanecerse, pero el calor de la humillación no había ido a ninguna parte. Ahora tenía la mandíbula apretada y la mirada en su. Los ojos habían cambiado, ya no por cortesía o protocolo, sino porque sabía que no tendría que mover un dedo para lo que vendría después. La voz del capitán llegó por el intercomunicador. Apretado y urgente, aunque las palabras estaban cubiertas de calma, el temblor debajo. Eran inconfundibles. Damas y caballeros, por favor permanezcan sentados. Recibimos un mensaje de prioridad del control de tráfico aéreo y ajustaremos ligeramente nuestro rumbo. Informe de la tripulación de vuelo. Inmediatamente a la cabina los asistentes, no dudaron, los cuatro se movieron rápidamente susurrando a uno. Otro mientras desaparecían detrás de la cortina de primera clase. El capitán estaba esperando con la radio aún en la mano. Mirando el mensaje codificado que se muestra en su consola, su rostro pálido bajo el brillo de las luces de la cabina. No fue un informe de amenaza, no fue un aviso de seguridad, fue un contacto directo. La comunicación del Departamento de Defensa marcada como anulación de nivel 2 no. Detener al pasajero en el Pentágono 14. Autorización confirmada. Cumplir con todos. Solicita inmediatamente al capitán que emita una disculpa pública. Sin demora el capitán lo lee 2 veces antes de hablar en voz baja, casi disculpándose. ¿Es esto real su primera vez? El oficial no respondió, no era necesario. Solo había un puñado de personas en el país que tenían acceso a eso. Código de anulación. Quienquiera que fuera realmente el hombre en 14, acababa de convertir todo. Tripulación de vuelo en participantes involuntarios en una vergüenza federal allá en él. Cabaña. Cassandra se sentó lentamente con las manos todavía temblando. La bofetada no había. Le había dado la resolución que esperaba, no había detenido nada, no había devuelto el miedo a la botella. En todo caso, el silencio se había vuelto más pesado desde entonces y ahora parecía menos un juicio y más como anticipación, como si todos a su alrededor estuvieran esperando que algo cayera. El telón se abrió de nuevo y el capitán emergió. Su expresión forzada era algo compuesta pero hueca, no lo sabía. Después de una pausa, caminó directamente por el pasillo hasta la fila 14, donde Terence se sentó tranquilamente con los brazos todavía atados, con los ojos fijos hacia adelante. El capitán se detuvo, tomó aliento y luego se inclinó ligeramente para que toda la cabina pudiera escucharlo. Señor Ward, dijo él. Nombre tomado de la placa que uno de los asistentes había sacado de su bolso momentos antes. Acabamos de recibir comunicación de las autoridades de defensa nacional. No debería haber sido restringido. Le pido disculpas por el malentendido y el trato que ha recibido en este vuelo. Allí estaba en voz alta, sin frases vagas, sin. Las corporaciones amortiguan simplemente la verdad dicha demasiado tarde para detener lo que ya había. He ordenado a mi tripulación que les quite las ataduras de inmediato, continuó el capitán con voz rígida y ojos rígidos, moviendo rápidamente hacia los pocos pasajeros que aún filman. Si hay algo que necesite, estamos completamente a su disposición. A tu disposición. Terence giró la cabeza lentamente. Esta vez su rostro era ilegible. Yo quiero que me devuelvan mi bolso, dijo en voz baja. Los asistentes lo acercaron de inmediato y lo colocaron a su lado con voz tranquila. Con manos nerviosas, las esposas se soltaron momentos después y Terence estiró sus muñecas lentamente, no porque le dolieran sino
Porque se sintió necesario, porque ese movimiento lento y deliberado hablaba más fuerte que algo más. Podría en ese momento algo más. El capitán preguntó. Todavía no, respondió Terence sin mirar. El capitán asintió una vez, y luego regresó por el pasillo consciente de que cada paso parecía más largo y ahora más pesado, como el andar de un hombre cuya autoridad había. Me acaban de medir y me encontraron con ganas. Cassandra no dijo una palabra y mantuvo con la cabeza gacha, las mejillas enrojecidas, la mandíbula apretada. Podía sentir las escaleras ahora reales. Tiempo, no la sospecha, ni la validación, sino el frío peso de saber que había. Cruzó una línea en público y no tenía dónde esconderse de lo que vino después. Se movió ligeramente en su asiento, ajustó el respaldo y se cruzó de brazos nuevamente. No porque necesitara el consuelo, sino porque era un regreso a la misma postura que había mantenido al principio, como si todo el caos de la última hora no había sido más que un desvío de regreso a este momento de calma, solo que ahora el silencio ya no se trataba de sospechas, ahora era acerca de considerar que el descenso a DC fue más silencioso que cualquier vuelo Terence Ward había tomado alguna vez, y no porque los pasajeros estuvieran durmiendo o la tripulación hubiera atenuado las luces. Era una historia diferente. Tipo de silencio. El que siguió a la vergüenza, la incertidumbre y él. Comprendí que algo mucho más grave había ocurrido que cualquiera de los. Habían comprendido que a 35.000 pies el capitán no dio más anuncios. Más allá del protocolo de aterrizaje estándar no se repitieron disculpas ni explicaciones. Ofrecido al resto de la cabina lo que fuera que vendría, había superado con creces el nivel salarial de cualquiera que empujara un carrito de bebidas o ajustando las salidas de aire. Los asistentes de vuelo permanecían casi fuera de la vista, hablando en voz baja detrás la cortina y evitando el pasillo a menos que sea absolutamente necesario. Incluso Cassandra, que había pasado la mayor parte del vuelo con los ojos muy abiertos y murmurando indignada, ahora estaba sentada perfectamente quieta. Manos apretadas en su regazo y sus ojos fijos en el respaldo del asiento frente a ella, como si pudiera obligarse a sí misma. Desapareciendo antes de que aterrizaran. Terence mantuvo la calma, no se regodeó. No escaneó la cabina en busca de reacciones, no cogió su teléfono ni sacó un libro. Se quedó allí sentado con los brazos cruzados una vez más y su mirada se desviaba ocasionalmente hacia ventana cuando las luces de la capital comenzaron a elevarse debajo de ellos. No necesitó decir una palabra. Todo lo que necesitaba decir ya había sido hablado. Lo que es más importante, ya había sido escuchado por personas muy por encima de cualquier persona en este avión. Cuando las ruedas tocaron el suelo no había aplausos, no hay murmullos de alivio, solo el sólido zumbido de los neumáticos al chocar pista y el sutil cambio de cuerpos que se preparaban para lo que vendría después del avión. Rodó lentamente, casi deliberadamente, y fue solo cuando se desvió del terminal hacia un carril asfaltado restringido que algunos de los pasajeros comenzaron a entender lo que estaba pasando. Dos negros. Los SUV esperaban justo al lado de la carretera de acceso, estacionados al borde de un pequeño hangar donde normalmente llegaban y venían los jets privados. Junto a ellos había un trío de hombres con trajes oscuros y auriculares con manos visibles apretados frente a ellos, caras ilegibles incluso desde la distancia. Mientras el avión desaceleraba hasta detenerse, no apareció ninguna puerta. A la vista no se extendía ningún puente a reacción, solo las escaleras bajadas desde el vientre del avión y un silencio tan completo que parecía una advertencia. Damas y caballeros. El capitán finalmente dijo con voz plana pero audible a través del intercomunicador. Por favor, permanezcan sentados. Nos recibirán el personal federal para un asunto no relacionado con su viaje. No intente desembarcar hasta que se le indiquen las palabras. La cabaña como un chorro de agua fría. Terence no se movió, pero vio él. Cambian inmediatamente las cabezas, que giran, los ojos muy abiertos, la respiración contenida. Anticipación. Las mismas personas que lo habían juzgado en silencio antes ahora estaban observando con un tipo diferente de curiosidad. Uno enredado con la culpa y la incertidumbre. No sabían exactamente quién lo era, pero ahora sabían lo suficiente como para darse cuenta de que habían visto cómo humillaban al hombre equivocado. Se abrió la puerta y apareció el primero. La figura que subió a bordo no llevaba uniforme, pero su postura por sí sola dejaba claro que no necesitaba uno. Su traje estaba planchado, su expresión era tranquila, pero sus ojos escanearon el cabaña con intención, y cuando vio a Terence no perdió el tiempo y dio un asintió sutilmente, y dos agentes más entraron detrás de él. Mayor Ward, el hombre
Dijo su voz cortés pero firme. Nos disculpamos por la demora en la respuesta, sí. ¿Estás listo? Estamos preparados para escoltarte fuera del avión. Terence se puso de pie sin dudarlo, recuperando su bolso. Desde debajo del asiento, con una tranquila dignidad que solo subrayó el contraste entre este momento y el que había. Llegó antes de que la tripulación se hiciera a un lado. Inmediatamente los pasajeros miraron abiertamente. Ahora Cassandra lo vio pararse con ojos muy abiertos y huecos. Sus labios se separaron ligeramente como si no estuviera segura de si hablar o encogerse en su asiento. Se detuvo una vez brevemente para mirarla. No con ira, no con venganza, sino con algo más frío que la decepción. Debería avergonzarse. Dijo que su voz baja era solo para ella y no piense por un segundo. No te responsabilizarás. Ella no respondió. Su rostro se había vaciado todo color y sus dedos agarraron el borde del reposabrazos como si fuera lo único que la mantenía erguida mientras Terence. Al bajar del avión, los agentes se formaron a su alrededor, no como él. Estaba en peligro, pero como si fuera alguien que había sido agraviado y ahora estaba siendo restaurado. A donde pertenecía la puerta de la camioneta se abrió. Un agente se la sostuvo. Los demás permanecieron apostados dentro del avión y un segundo grupo abordó. No estaban aquí por Terence. Pidieron hablar con la tripulación del vuelo. Uno de los asistentes estaba visiblemente temblando mientras lo siguió hacia la retaguardia e incluso el capitán parecía vacío mientras lo escoltaban fuera. El agente principal informó al tripulación que ya se había iniciado una investigación interna y que se les iba a poner en licencia temporal a partir de inmediatamente. Cassandra Meyers fue la última en llamarla por el intercomunicador. Una voz que no reconoció, un tono que no contenía ninguna duda, solo una orden. Se puso de pie. Lentamente, como si todavía esperara que alguien le dijera que fue un error, que esto había ido demasiado lejos, pero cuando llegó al frente del avión, dos agentes se adelantaron. Cassandra Meyers, dijo sosteniendo una tableta con su foto ya mostrada, está siendo detenido bajo el Estatuto Federal 18, Código Estadounidense PRV 111, por agredir a un oficial federal en él. Cumplimiento del deber. Ella jadeó. Apenas podía hablar, lo que no sabía quién era él. ¿No dijo que no importa? El agente respondió, golpeaste a un federal. Operativo, eso es todo lo que necesitamos. Se le quebró la voz mientras la llevaban escaleras abajo. Los pasajeros miraron en silencio atónitos mientras ella desaparecía, sus gritos ahogados por él viento. Nadie vitoreó, nadie dijo una palabra, pero el silencio que siguió no fue nada. Ya no estaba confundido. Se ganó que el metraje llegara a Internet antes de que Terren SV incluso limpió la pista privada. Vídeos telefónicos granulados tomados de 3 diferentes ángulos mostraron la bofetada, la moderación, la silenciosa rabia en su voz. Y el frío turno que siguió una vez que el capitán recibió la llamada se extendió más rápido que el equipo de prensa de la aerolínea pudo responder, empujado por titulares que no se molestaron en suavizar la verdad. Veterano humillado en el aire tras mentira. El Pentágono de acusación confirma que el pasajero era un pasajero blanco, agente federal, detenido después de agredir a un veterano negro en un vuelo por la mañana. Los clips fueron. Los presentadores de cable que lideraban cada ciclo de noticias recitaban líneas de tiempo en tonos sobrios mientras analistas legales debatieron en paneles en vivo si la mujer debería ser acusada de un crimen de odio que las redes sociales no necesitaban. Millones de visitas convincentes en etiquetas de tendencia de Sunrise, su barrio principal. Volar mientras que los negros no vuelan para Cassandra. Celebridades, veteranos, incluso políticos publicaron su indignación al mediodía porque las acciones de la aerolínea habían caído un 4% y su informe oficial. La cuenta había desactivado las respuestas a todas las publicaciones que habían hecho durante la última semana. La primera declaración de la aerolínea fue una breve disculpa pulida que ofrecía simpatía sin culpa y resultó contraproducente de inmediato. Los críticos lo llamaron vacío. Los pasajeros del vuelo comenzaron a conceder entrevistas en los medios de comunicación locales. Una mujer lloró ante la cámara al describir lo tranquilo que había estado Terence. Él nunca levantó su mano. Voz ni una sola vez. Simplemente no lo dejaron en paz y cuando finalmente habló, lo trataron como si él fuera el problema, dijo otro pasajero, un hombre de unos 60 años. Rotundamente, esa mujer nunca debería haber sido escuchada. Ella utilizó su miedo como arma. Y le entregaron las herramientas. Cuando el Pentágono publicó una confirmación de la identidad de Terren y nivel de autorización, la historia ya había superado su origen. Esto no era solo acerca de un hombre perfilado, se había convertido en un símbolo,
otro ladrillo en el muro de lo que mucha gente ya sabía, que la respetabilidad no importaba. Ese servicio no te protegía, que una voz tranquila y un historial limpio no garantizaban la dignidad una vez que surgían las sospechas. Cuando Terence finalmente apareció ante la cámara, no fue desde un podio o un estudio, sino desde los escalones de un silencio. Edificio cerca del National Mall. Vestía un traje oscuro sin corbata, el mismo aspecto que usado cientos de veces mientras informaba a altos funcionarios de defensa. No había flashes, ni circo mediático, solo un entrevista única filmada en una toma larga sin cortes ni ediciones. El periodista le preguntó suavemente: ¿crees que esto hubiera pasado si no fueras negro? Terence no dudó en decir no. Dejó la palabra. Se sentó por un segundo y luego continuó: he usado el uniforme que he servido en el extranjero. Lo arriesgué todo por este país y nada de eso importó en el momento en que me senté al lado de una mujer a la que no le gustaba él. La forma en que miré debería decirte algo sobre dónde estamos. No levantó la voz, no trató de moralizar. Habló claramente con la misma precisión que usó en el campo, calmado, concentrado. Inquebrantable. No pedí que nadie perdiera su trabajo, no pedí eso. Mujer sería arrestada, pero las acciones tienen consecuencias, y si hubiera hecho lo que ella hizo, si la hubiera abofeteado, en ese vuelo no habría llegado al suelo de una sola pieza. Ambos sabemos que todos los que miran saben que el clip se compartió más que el metraje original en cuestión de horas. Se tradujo a 6 idiomas y subtitulado por voluntarios de todo el mundo. Editoriales seguidas, artículos de opinión publicados en todos los. Un periódico importante, el Washington Post, escribió: el mayor Ward no pidió justicia. Se convirtió en eso. Mientras tanto, la aerolínea se revolvía. El CEO emitió una nueva declaración. Esta vez filmado, reconoció el fracaso, prometió reformas radicales. Anunció que todos los miembros de la tripulación de vuelo habían sido suspendidos en espera de una investigación y que la compañía comenzara a implementar capacitación obligatoria sobre prejuicios en todos los departamentos. Pero no. Uno aplaudió. El público había visto suficientes disculpas performativas para saber la diferencia. Lo que querían era la responsabilidad de no marcar el nombre de Cassandra Meyer. Ya estaba siendo borrado de las bases de datos de vuelos en todo el país después de, al ser fichada y puesta en libertad bajo fianza, su abogado emitió una declaración preparada culpando de la situación a un aumento. Ansiedades pospandémicas e interacciones incomprendidas por parte del público. No se lo creía. Perdió su trabajo en una empresa de consultoría al final de la semana. El grupo de Facebook de su vecindario la eliminó. Alguien filtró una grabación de ella gritando a la policía durante el arresto, exigiendo que la dejaran ir porque no lo hizo. Decir quién era el clip solo empeoró las cosas. En el fondo, el Departamento de Transporte abrió una investigación sobre los procedimientos de discriminación racial en las aerolíneas comerciales del Congreso. Líderes de ambos partidos hicieron llamados para la supervisión federal de los protocolos de discriminación en vuelo. Una propuesta para una junta independiente de revisión de la aviación ganó terreno. Sus patrocinadores citaronla. Necesitamos evitar otro incidente importante en la sala antes de que vuelva a suceder. Terence permaneció casi en silencio durante todo el proceso. Todo lo que rechazó la mayoría de las solicitudes de entrevista. No tuiteó, no publicó, no lo hizo. Tengo que su historia ya había hablado. El ruido nunca se calmó por completo. Incluso semanas después del incidente, el nombre de Terrence Ward todavía tenía pulso en la memoria. Los titulares todavía aparecían en los paneles y todavía se hacían eco en artículos de opinión y los ópticos intentaron definir lo que significaba el momento, pero Terence había seguido adelante, no porque no le importara, ni porque le importara. No había importado. Simplemente entendió cuánto más fuerte podía hablar la acción cuando no pedía aplausos por su trabajo con el Pentágono. Reanudó sin fanfarrias las reuniones, continuaron las reuniones informativas. Clasificado, y su voz regresó a las habitaciones donde siempre había importado más. Pero fue lo que hizo fuera de ese círculo lo que comenzó a tener una onda más amplia de lo que nadie esperaba. Comenzó con un mensaje de un antiguo contacto de esos profesionales tranquilos que no trabajan desde una oficina sino de cualquier país. Necesitaba estabilidad esa semana. Un joven negro en Baltimore había sido detenido en el aeropuerto mientras volaba a un ciberespacio. Cumbre de seguridad en el extranjero a pesar de tener las credenciales adecuadas, un billete de regreso y recomendaciones entusiastas. Lo habían señalado en la aduana, lo interrogaron durante 5 horas y casi lo enviaron a casa bajo
Sospecha de intención no verificable sin cargos, sin disculpas. Terence no hizo una declaración pública, no envió un tuit, simplemente hizo una llamada que pasó por alto a los intermediarios y fue directamente al escritorio de un subdirector responsable de la Supervisión Federal. Política de aviación. No hubo amenazas ni voces alzadas, solo hechos expuestos claramente. Profesional y preciso. En 24 horas, el hombre tuvo una disculpa oficial y cambio de reserva acompañado y una línea directa de comunicación para la seguridad de viajes futuros. Autorización. No siguió ningún comunicado de prensa, el hombre ni siquiera sabía quién había movido los hilos, pero Terence no buscaba reconocimiento, estaba haciendo lo que había que hacer de la misma manera que siempre lo había hecho, en silencio. A fondo y sin ceremonias. Comenzó a hacerlo más a menudo. Una sola vez. Madre en Atlanta marcada como sospechosa por reservar vuelos de última hora en espera. Terence se aseguró de que la ubicaran en la lista de verificación acelerada de la TSA. Un candidato a doctorado nigeriano casi es deportado después de que un error en la base de datos leyera mal su visa académica. Terence lo arregló. Incluso antes de que la universidad respondiera a la pregunta, él no estaba tratando de cambiar el mundo, pero sabía exactamente cómo moverse por los lugares donde otros llegaban. Atascado en cómo abrir las puertas que mucha gente ni siquiera llegó a tocar. Y lo hizo sin necesidad de decirle al mundo que lo estaba haciendo. Aún así rechazó todas las invitaciones a hablar que recibió. Rechazó 3 documentales y rechazó cortésmente una nominación para un premio de derechos civiles. Su respuesta siempre fue lo mismo. Ese no era el punto, que no quería que el momento fuera sobre él. Quería que importara porque forzaba el cambio, no porque construyera una marca ahí. De esa manera silenciosa, detrás de escena, ya había comenzado a construir algo más grande de lo que cualquier persona podría nombrar. La industria aeronáutica comenzó a cambiar, no de repente, ni de manera perfecta, sino se impulsaron notablemente nuevas directrices federales basadas en lo que le había sucedido a los módulos de formación del aeropuerto. Se reescribieron las evaluaciones de prejuicios, se convirtieron en parte de las evaluaciones de los empleados, el personal de seguridad fue reentrenado bajo nueva supervisión y por primera vez en mucho tiempo la historia de un hombre perfilado y deshumanizado no terminó con disculpas y tópicos vacíos, terminó con un cambio estructural real. Nada de eso cambió. Lo que pasó en el avión no borró la bofetada, no deshizo las miradas, o el silencio o el humillante caminar por el pasillo esposado, pero se aseguró que la próxima vez podría haber una pausa lo suficientemente larga como para que alguien preguntara la respuesta correcta. Pregunta en lugar de asumir la respuesta incorrecta. Terence se sentó al borde de un evento comunitario un domingo por la mañana, no como orador pero como invitado. Un programa de tutoría para jóvenes había invitado a veteranos para pasar la mañana con estudiantes de secundaria interesados en carreras de liderazgo. Se sentó en una silla plegable al lado. Una fila de estudiantes que escuchan más que hablan y responden preguntas solo cuando preguntó y desvió cada cumplido con un gesto de asentimiento. Una chica no mayor de 17 años levantó la vista de su libreta y dijo: «Señor Ward, siempre está tan tranquilo cuando la gente lo pone a prueba». Él sonrió levemente. Él: «No siempre», dijo, «pero sé lo que cuesta cuando no lo estoy». Ella asintió lentamente mientras escribía algo y él observó cómo su bolígrafo flotaba sobre él página por un largo momento antes de que ella volviera a mirar. «¿Crees que valió la pena?» «¿Qué pasó?» Terence miró hacia el gimnasio donde los voluntarios repartían comida y los veteranos se reían con niños que ni siquiera habían nacido cuando prestaron servicio. «Pregúntenme en un año», dijo, «pero es un buen comienzo». Él no necesitaba cámaras para decir que nadie estaba filmando, nadie estaba publicando, era solo una habitación lleno de gente tratando de hacerlo mejor y por ahora eso fue suficiente. La invitación llegó por canales secundarios no oficiales. No público o no forzado, solo un mensaje silencioso transmitido a través de un mediador. Alguien que había trabajado con ambos equipos legales, alguien que creía, tal vez ingenuamente, que una conversación entre ellos todavía podría importar. Terence no tenía obligación de decir que si Cassandra Meyers no era parte de su vida, no afectó su trabajo, no tuvo nada que ver con las reformas. Eso había seguido, pero algo sobre la solicitud permaneció en su mente por más tiempo de lo que esperaba. No necesitaba una disculpa, ni siquiera estaba seguro de querer uno, pero entendió el poder de un ajuste de cuentas, no para sí mismo sino para él. La persona todavía luchaba por entender lo que habían hecho, así que aceptó que se encontraran en un tranquilo edificio de oficinas fuera del
Ciudad, un lugar neutral elegido para la privacidad lejos de cámaras o curiosos. Espectadores. La habitación era simple. Solo 2 sillas, una mesa y una taza de café que ninguno de los dos tocó. Terence llegó primero sentado con las manos cruzadas. No. Cassandra, cautelosa pero firme, entró unos minutos más tarde con una postura insegura. Con expresión tensa como si hubiera ensayado 5 aperturas diferentes y hubiera decidido no usarlas todas. Se sentó frente a ella. Dell jugueteó una vez con la manga de su suéter y luego levantó la vista. Gracias por venir, dijo que él dio un pequeño. Asintió pero no habló. Sé que probablemente no era necesario. Continuó. Su voz más tranquila ahora. Y no espero nada. Solo quería decir algunas cosas, sin abogados, sin declaraciones, sin micrófono en él. Terence la estudió durante un largo momento sin juzgar sino esperando hacer espacio para que las palabras salieran en sus propios términos. Ella respiró hondo. No sé cómo explicar lo que estaba pensando sobre eso. Vuelo. He intentado reproducirlo cientos de veces. He leído los artículos. He visto las imágenes y cada vez que míralo, me veo a través de tus ojos y me siento enfermo. No tenía miedo porque hiciste algo malo. Me asusté porque no hiciste nada. Calma, demasiado calmada, demasiado tranquila, y eso dice más sobre mí que sobre ti. Hizo una pausa, retorciendo sus manos en su regazo. He pasado los últimos 2 meses en un agujero hecho por mí mismo, despedido, acusado, ridiculizado. Pero la peor parte no han sido las consecuencias. Ha sido darme cuenta de que no solo te lastimé, ayudé a reforzar algo que ha lastimado a personas como tú durante generaciones y ni siquiera me di cuenta de que lo estaba haciendo. Terence dejó. El silencio se prolongó un poco más y finalmente se inclinó hacia adelante con los codos en el suelo. Mesa con voz firme. ¿Alguna vez piensas en lo que es tener que explicar siempre a ti mismo antes de que te malinterpreten? Preguntó sin acusar, solo pidiendo. Entra en una habitación sabiendo que ya te han evaluado antes de decir una palabra. Así fue en ese vuelo. Supe en el momento en que te pusiste rígido en tu asiento. Pude sentir el cambio. Sabía exactamente lo que vendría porque es. Sucedió antes, tal vez no siempre tan ruidoso, no siempre tan público, pero es. Siempre ahí. Ella asintió lentamente con los ojos bajos, escuchando. No me sorprendió cuando fui a la tripulación, y continuó. No me sorprendió que te creyeran. Lo que me sorprendió fue lo lejos que llegaron antes de dejar de hacer preguntas. Rápidamente actuaron como si hubiera hecho algo sin una pizca de prueba. Lo siento. Susurró. Sé que dijo que no lo dijo suavemente, pero no lo dijo cruelmente. O simplemente un simple reconocimiento, como una puerta que se cierra silenciosamente. ¿Te abofeteé? Ella dijo, su voz quebrada. Dios, todavía no sé qué me pasó. Creo que pensé que quería ganar. Me sentí impotente cuando el capitán se disculpó contigo. Me sentí humillado y en lugar de sentarme con eso te lo devolví y me arrepentiré de ese momento por el resto del tiempo. Mi vida. La sintió de nuevo, todavía tranquilo, todavía ilegible. He leído sobre ti desde que ella dijo las reformas, los cambios, lo que ha hecho por la gente detrás de escena. Usted no usaste esto para hacerte famoso, no lo convertiste en una plataforma, simplemente ayudaste. Gente, eso es lo que se supone que debemos hacer, dijo simplemente, especialmente cuando hemos pasado por eso. Ella lo miró y luego realmente lo miré, no con miedo ni a la defensiva, sino con algo más cerca de entender. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó. Terence no respondió de inmediato y luego dijo. Empiece por reconocer que arrepentirse no es el final, es solo el comienzo. Quiero hacer algo. Habla con gente como tú, los que piensan que nunca harían lo que tú hiciste, los que dirían malas palabras. No son parte del problema hasta que se convierten en él. Ahí es donde comienza el trabajo. Ella asintió y tragó saliva. Gracias por esto, dijo. No tenías que presentarte, pero lo hiciste. Él se puso de pie y luego se alisó las mangas de su chaqueta. No había ira en sus movimientos. Sensación de victoria, solo cierre. No lo hice por ti. Dijo que lo hice por él. La próxima vez, y con eso salió de la habitación dejando la puerta abierta detrás. Para él, el sol apenas había comenzado a hundirse detrás del horizonte de la ciudad cuando Terence, al cruzar las puertas correderas del Aeropuerto Nacional Reagan, no llevaba mucho, solo un bolso de cuero gastado colgado con el hombro y la chaqueta doblada sobre un brazo. La terminal vibraba con el ritmo habitual de los viajeros y anuncios, el aburrido coro de movimiento, y esperando. Nadie se volvió para mirarlo. Nadie se inmutó.
Susurró y miró fijamente durante mucho tiempo y, por una vez, se sintió agradecido. Por el silencio en el que se movió a través de seguridad sin incidentes, el agente miró su identificación y se detuvo por un momento más que, como de costumbre, luego levantó la vista y asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. Nada dramático, nada performativo, solo un reconocimiento silencioso que decía, sé quién eres y no te tratarán así. Camino hasta aquí. Terence le devolvió el gesto y siguió caminando delante de un supervisor de la TSA. Parada cerca de la entrada del puesto de control, observaba la línea de cerca, buscando problemas para ajustarse. Sus auriculares cada pocos minutos cuando vio a Terence acercarse. Sus ojos se suavizaron. Ligeramente, señor Ward, dijo dando un paso adelante. Bienvenido de nuevo. ¿Sabe? Yo, preguntó no sin crueldad y ella le ofreció una pequeña sonrisa. Sé lo que hiciste y sé que nuestro personal acaba de completar una nueva ronda de capacitación basada en los protocolos que surgieron de su caso. No diga nada al principio, simplemente la miró a los ojos y lo sostuvo por un momento. Bien, él. Finalmente dijo, eso es lo que importa. Ella extendió una mano y él la estrechó una vez. Avancé sin perder el paso. El vuelo fue corto, solo un conector para Charlotte, donde se reuniría con un grupo de veteranos para lanzar una nueva iniciativa de tutoría para jóvenes en riesgo que no tenía rol de orador sin título de liderazgo, solo un asiento tranquilo en la mesa del tipo que él. Siempre prefiero, pero este vuelo, este momento, el acto de abordar sin miedo. De ser visto sin ser juzgado se sentía como algo nuevo o tal vez algo retrasado. La tripulación lo saludó como cualquier otro pasajero sin rigidez ni extra. Mira a la azafata, un joven con voz tranquila y manos firmes. Le indicó su fila con práctica facilidad. Terence tomó asiento y guardó su bolsa y se acomodó junto a la ventana, miró hacia la pista y observó cómo las luces parpadearon a la luz del día que se desvanecía y dejaron que sus pensamientos no vagaran hacia el incidente, no hacia Cassandra o las entrevistas o las reformas, sino hacia las personas que había conocido desde las tranquilas historias compartidas al pasar él. Mensajes de extraños que se habían visto en su silencio ese día y encontraron coraje en ello. No se trataba de justicia que había ido y venido, pública y desordenada y defectuosa en todos los formas en que la justicia a menudo es. Esto era algo diferente, ahora algo. Un cambio más duradero, no en la política o los titulares, sino en la forma de pensar de la gente sobre el mundo que los rodea y cómo podrían dudar la próxima vez antes de asumir. Lo peor de alguien que se parecía a él era que podía detenerse y hacer una pregunta en lugar de marcar el miedo. Directo a la autoridad, no necesitaba aplausos, por eso no necesitaba ser tendencia. Todo lo que necesitaba era saber que tal vez debido a lo sucedido alguien más podría pasar por una sentada en el aeropuerto, bajar en un avión o hablar en una reunión sin preguntarse si su piel sería vista como una señal cuando el avión comenzara a volar. Taxi. Terence metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña fotografía. Desgastado en las esquinas, el color ligeramente descolorido. Era una foto antigua de su unidad tomada en el extranjero hace años, rostros jóvenes y brazos cansados colgados sobre los hombros del otro, polvo acumulado en cada pliegue de sus uniformes. Algunos de esos hombres se habían ido, ahora otros se habían esparcido por él. Casas de campo, vidas tranquilas, lejos del ruido de lo que habían sobrevivido. Pero cada vez que miraba esa foto recordaba porque todavía no peleaba con armas o discursos, pero con presencia, con paciencia, con la creencia inquebrantable. Esa dignidad no era algo que se debía pedir, era algo que se podía esperar. Las ruedas dejaron el suelo y, mientras el avión ascendía, Terence echó hacia atrás la fotografía que aún tenía en la mano. La ciudad se estaba reduciendo lentamente. En algún lugar de allí continuarían las reuniones políticas, se redactarían leyes. Mejoraría la formación, la gente discutiría sobre lo que había pasado y otros intentaría olvidar, pero nada de eso cambió el hecho de que el mundo había observado y algo había cambiado y ascendido. Aquí, en la tranquila cabaña, sin tensión, sin ojos llenos de sospecha, sin acusaciones susurradas o disculpas, en espera de un hombre que había sido humillado y esposado por no hacer más que existir, ahora volaba libre por su cuenta. Con su propia historia intacta, volvió a guardar la fotografía en su bolsillo, se cruzó de brazos y dejó que el silencio se instalara a su alrededor. No pesado este tiempo, pero ganado. Espero que hayas disfrutado esa historia. Por favor, compártela con tus amigos y suscríbete para no perderte el próximo. Mientras tanto,
He seleccionado 2 historias para ti que creo que disfrutarás. Que tengas un gran día.